Entonces, lo que hago es como parcializar el ejercicio. Como es un examen de opción múltiple, a lo mejor de aquí yo les digo, ok, bueno, pues tienen ese planteamiento y luego les doy 3 opciones de diagramas de cuerpo libre, o 4 opciones, y entonces ustedes eligen cuál es la correcta. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre? Pues este. O a lo mejor yo les doy el diagrama de cuerpo libre y luego les pongo 4 opciones para la ecuación de equilibrio. A lo mejor les pongo que esto sería suma de fuerzas en X es igual a T más Y más W, o que suma de fuerzas en Y sería igual a menos T más W, o que suma de fuerzas en Y sería igual a T menos W, o que suma de fuerzas en X o en Y sea igual a T más W. Así está. Entonces ustedes tienen este diagrama de cuerpo libre y eligen cuál es la ecuación de equilibrio que satisface ese cuerpo libre. ¿Cuál sería? La menos T menos W. La C, ¿no? La C. Así de ese tipo de planteamientos en donde no requieran hacer todo el ejercicio, pero sí requieren el concepto del... Como tipo teoría, ¿no? Como tipo teoría, más o menos. ¿Ok? ¿Te da permiso tantito? Gracias. Ese sería, en algunos pues sí van a hacer cálculos, ¿no? Si tienen que traer sus calculadoras, sustituir la fórmula. Pero por ejemplo, para los de estática, sería un ejemplo del ejercicio. ¿Grabas en lo que voy a hablar? ¿Me puedes grabar en lo que voy a hablar? ¿Más dudas? Sí, puedes grabar en lo que voy a hablar. Sí, porque si hacen todo, no es rígido, ¿no? Análisis entre fases, está. Entonces, jóvenes, ahora decimos que aplicamos nuestras condiciones de equilibrio, las fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están en X? Pues está la TBC por coseno de 45, ¿cierto? Y que tiene un signo positivo porque va hacia la derecha. Y está la 4/5 de TAC. ¿Por qué le puse un signo negativo? Porque va a ser localización. ¿Hay otra? ¿Hay otra? No. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ecuación con cuántas incógnitas. Con 2. ¿La podemos resolver? Sí. No, todavía. Entonces yo a esta le pongo el número 1 y la dejo ahí pendiente. ¿Dudas en cómo plantea esa ecuación de estática? Sí, yo digo otra vez. A ver, suma de fuerzas en X. Entonces tengo que ver las fuerzas que están en X, nada más. No las que están a la mitad del cuadrante, nada las que están sobre el eje X. ¿Cuáles son las que están sobre el eje X? Pues la componente de TBC. Y la de T. Y la de TAC. O TBCX. Y TACX. Y TCX que va hacia la izquierda. TACX. ¿Hay otra? No. Son las únicas. Bueno, entonces hago suma de fuerzas en X. Esta TBC, coseno de 45 que va hacia la derecha, o aquí pongan así, ¿no? TBCX menos TACX. ¿Por qué? Tiene uno porque va hacia la derecha y la otra porque va A la izquierda. Pero ya no tiene caso que la pongan así porque ustedes ya saben cómo se calcula. TBCX se calcula como TBC por el coseno de 45 y TACX como 4/5 por TAC. Que aquí es minúsculo. Eso es igual a 0. Y eso es igual a 0. Pero me queda como una ecuación. Bueno, yo lo estoy suponiendo así, que son iguales. Bueno, en este caso van a salir iguales.
bueno, iguales en magnitud, pero no por la función que tienen aquí. Pero cuando yo lo resuelva, pues me va a dar el valor exacto. O sea, yo estoy suponiendo que una va hacia el otro lado o hacia el otro, una hacia un lado y otra hacia el otro. Pero todavía no puedo asumir que son iguales. ¿Por qué? Porque una está multiplicada por este valor y otra está multiplicada por este valor, que no es el mismo. ¿Okay? Entonces, aquí, es un 6, no es el. Mi pregunta es, el menos 1 es solo No, este es pura indicación. Es una, sí, como una etiqueta. Así que dice que es la ecuación número 1. ¿Verdad? Es así como está ahí en el círculo. Bueno, pues es la ecuación. Ahora hacemos suma de fuerzas en Y, jóvenes. Suma de fuerzas en Y. ¿A qué debe ser igual? A 0. Y decimos, bueno, pues es que las sumas en cualquier eje tienen que ser igual a 0, porque si no no se cumple esa condición, pues esa cosa se estaría moviendo, se cae o estaría desplazándose hacia algún lado, pero no, se supone que está quietecita, está en equilibrio. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que van en Y, jóvenes? ¿Cuál otra? TCD. Entonces sería menos 588.6 newtons. ¿Por qué este menos? Porque está hacia abajo. Porque es la TCD que calculamos allá. Más TDC seno de 45 más TAC o 3 quintos de ATC. 3 quintos de AC. Y esto es igual a 0. Ya no hay otro. ¿Cierto? Nada más está esta y las dos que van hacia arriba. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? Una ecuación con cuántas incógnitas. 3. Así 2. Nada más es esta. Y La tensión, sí. Yo sí tengo duda, ¿por qué cambio de signo? Está negativo. ¿Este? Porque va hacia abajo. Porque va hacia abajo. TCD, ¿hacia dónde va? Porque cuando lo calculamos aquí, el diagrama, la partícula la teníamos aquí, en donde una va hacia abajo, que es el peso del cilindro, y la otra va hacia arriba, que es la tensión de la cuerda. Pero en este de acá, nuestra partícula ya no es aquí, sino es acá. Entonces, obviamente, pues la tensión del peso va hacia abajo. Ya no puede ir hacia arriba, ¿no? Porque no la está empujando, sino le está jalando de esta argolla. Aquí en este punto está experimentando un peso hacia abajo. Entonces, por eso cambia, dependiendo de la ubicación de la partícula. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues una ecuación más. Entonces, si ustedes se acuerdan de álgebra, ya que son álgebra, ya hicieron los sistemas de ecuaciones. Más o menos. Gauss Jordan. No, todavía no. No importa. La hacemos por simple sustitución. Tenemos la ecuación 1 que, si ustedes me podrían dar la ecuación de 45, por favor. Coseno de 45. Punto 70, 71. Entonces sería 0.7071 de TDC. ¿Y cuánto sería 4 entre 5? Punto 8. 0.8 de AC. Igual a 0, que ya simplifique la ecuación número 1. La ecuación número 2 sería. ¿Pero es negativo o es positivo? Porque las dos van hacia arriba. No, la ecuación 1 no. En la ecuación 1 es uno a la derecha y otro a la izquierda.
Ahora sería menos 588. Bueno, En esas en ya las la reviso. ¿Cuánto es el seno de 45? También 0,70, 71. Entonces sería 0,70, 71 por TBC. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería 3 entre 5? Sería más 0.6 TAC. Y esto sería igual a 588.6. Ajá. Lo único que hice fue simplificar las ecuaciones que tengo ya. Ajá. Y ponerlas así como, bueno, pues como ya lo veían. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues puedo ocupar métodos de suma y resta o métodos de sustitución. ¿Sí? Solo para confirmar, el seno de 45 es igual al coseno de 45, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué pasó la tensión Del otro lado, porque es un término, para nuestra resolución es un término independiente. Y dejo las variables de un lado y dejo los términos independientes del otro. ¿Sí sale igual? Sí. 0,70, 71, 0,70, 71. Ok, bueno, es cierto. ¿Más dudas? Ese 0.8 de los apuntes. 0.7. De dividir 4 entre 5. 4 entre 5. Ya. Fuerza de. Ya está resuelta la otra. Y 0.6 de dividir 3 entre 5. ¿Más dudas? ¿Qué hago, jóvenes? Esto lo pueden resolver con su calculadora. Su calculadora resuelve ecuaciones de 2x2, de 3x3. Entonces no hay necesidad de hacerlo, pero como no tengo calculadora, pues hay que hacerlo, ¿no? Lo multiplico todo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si yo multiplico la ecuación 1 por menos 1, pues me va a quedar aquí negativo y positivo. A ver, ¿qué pasa aquí? Que se eliminan estas y si sumo sería 1.4 de TAC 0.1.4. es igual a 588. 588.6 newtons. Por lo tanto, TAC sería igual a 588.6 newtons Entre 1.4. Y les da. ¿Y esos también entonces se podrían hacer por los 4 métodos? Por el método que usted quiera. Sí, yo le aconsejaría 420.42. Yo le aconsejaría que si, por ejemplo, tiene que hacer esto en un examen, pues, utilizar el método de calculadora. ¿No? Para más consejos. Un tip. Sí, porque acá pues no estamos evaluando que ustedes sepan álgebra. Álgebra. Estamos evaluando que sepan esta. Sacar y despejar. Ok, ahora como ya tenemos este, que es 420, pues entonces yo sustituyo en la primera ecuación y despejo el valor de A, ¿no? Entonces sería 0.70, 71 de TBC más 0.8 multiplicado por 420.42. Esto debe ser igual a 0. Ok, ¿dudas hasta ahí? ¿Por qué multiplicar? Solo estoy sustituyendo TAC. Ya. Sí, entonces me dice que Tenemos que multiplicación primero. Sí, y ya después pasamos a más o perdón, pero aquí en la ecuación original no era más, es menos.
O sea, esto lo tomé solamente para hacer el procedimiento. Pero ustedes acuérdense que acá en la ecuación original el signo es menos. ¿Ok? Entonces nos da 0.70 de TDC. Es igual, si esto lo cambia del otro lado, igual ya se cambia con un positivo, sería 336.34. Entonces, TDC sería 336.34. Esto es igual a 475.66. Ajá. Entonces, ¿cuál es ahora nosotros ya conocemos esta tensión? La tensión CD, BC, perdón, que sería 475.6 newtons, y esta tensión que sería de 420.42. Y entonces, bueno, pues puede ser que los cables sean tan resistentes que me den tensiones mucho mayores. Pero yo determino que por lo menos el cable, este cable que yo utilizo de aquí a acá, tendría que darme 420.42 newtons. Si no me da eso, si me da menos, se va a romper, se va a reventar. ¿Ok? Igual para acá. Si no me da 475.66 por lo menos, se va a reventar. Entonces, así es asegurar una condición de equilibrio o resolver el problema de equilibrio o de estática. Ahora tenemos un soporte aquí. Es algo fijo. Y está un cable. ¿Okay? Posteriormente está una joya. Luego acá abajo está una caja. De esas cajas como de madera que están así. Luego tienen así como algo acá, algo acá. Ajá. Así está colgado. Y de este lado hay un trozo de cable y aquí hay una mano. Está jalando. Entonces sería el punto A, el punto D y el punto D y punto C. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tendríamos un ángulo que no conocemos. Pero vamos a tener triángulo. Ajá, o sea, tenemos un triángulo. ¿Okay? Entonces nos dicen que la caja tiene 200 kilogramos de masa. Ajá, la masa de la caja es 200 kilogramos. ¿Ok? Nos dicen, jóvenes, que además las cuerdas o cables que están ahí, pueden soportar una fuerza máxima de 10 kilonewtons. Ajá, o sea, los cables pueden soportar. ¿Qué pasa? Pues que si se excede de los 10 kilonewtons, se rompen. Pueden soportar. ¿Cuánto es 10 kilonewtons? ¿Qué significa el término kilo? Más. Mil. Ajá, entonces serían 10.000 newtons. Ok. Soportar. Son kilómetros, son 1000 newtons. No. Sí. Ajá, un kilonewton es 1000 newtons. Ajá, un kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000 metros. 1000 metros, un kilogramo. 1000 gramos. Ajá, un kilo. ¿Qué no? Creo que no funciona para eso, ¿no? ¿Saben? Por ejemplo, el kilobyte creo que no son 1000 bytes. Es un poquito más. Sí, entonces,
Bueno, creo que es la única parte donde no es exactamente No aplica. pero todo lo demás, kilos significa libras. ¿Ok? Bueno, entonces nos piden determinar el ángulo mínimo para que la caja permanezca en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros movemos el ángulo para cualquier dirección, la fuerza que soporten los cables va a aumentar o va a disminuir. Entonces, nosotros debemos de asegurar el ángulo mínimo para que las cuerdas no se rompan. Ya sabemos que se rompen cuando hay 10.000 newtons de fuerza. ¿Okay? Bueno, entonces podríamos hacer como hace un rato un diagrama de cuerpo libre para esto, pero ya no tiene caso porque ya lo identifican. Entonces, pues, hacemos el diagrama de cuerpo libre nada más para esto, ¿no? Ya saben que la tensión de la caja hacia dónde va a ir, Hacia abajo. Entonces, eso, ¿no? Aquí tenemos la partícula que sería la argolla, aquí tenemos una fuerza que sería de la mano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el peso de la caja o la tensión que hace la caja, es lo mismo, y acá tendríamos la fuerza, que en este caso sería la fuerza o tensión, vamos a ponerla como tensión, hace, y en este caso sería la tensión, también hay que ponerla como tensión, A. Y entonces acá le ponemos como la tensión en lugar del peso de la tensión, AD. ¿Ok? Entonces, sería el eje X y el eje Y, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ubico el ángulo al que debe de estar? Bueno, pues si ustedes ven, este ángulo de aquí es exactamente igual a cuál. Entonces, el ángulo que yo debo de encontrar realmente lo traduzco como este. Este es igual a este de acá. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaba eso la clase pasada? Triángulos alternos invernos. Están alternos. Son opuestos. Que les digo, lo ubican con una regla, con una técnica que es 2 reglas, 2 paralelas y una secante, ¿no? Entonces ubicamos cuáles son los ángulos, ¿no? Por ejemplo, este y este son iguales, este y este son iguales, ¿no? Por lo tanto, este y este también son iguales. Entonces, por esa visión, pues sabemos que este de acá pues sería igual a este de acá, y entonces en el diagrama de cuerpo libre sería mucho más sencillo trabajar con este que poner uno acá, ¿no? Que me daría poca información. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. No tenemos ese ángulo y. Bueno, pues entonces ahora todo queda en función de ese ángulo, ¿no? Tenemos las fuerzas, pues tampoco tenemos las fuerzas, entonces tenemos incógnitas como fuerzas y ángulos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, entonces planteamos la suma de fuerzas en X, que esto es lo importante para la estática. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles serían las fuerzas en X? AB. DAB. Coseno, ¿sí? Que sería DAC. Menos DAC. TAC por Ya sé, DAC. Ajá, pero ¿cómo calculo TAC X? Coseno. Menos TAC por el coseno de un ángulo que no conocemos. ¿No? Les digo, si ya ubican eso, bueno, pues en su examen ya la van a tener bien. ¿Ok? Eso es lo importante. Ya en la resolución de las ecuaciones ya la calculamos, ¿no?
Dependiendo si está en Y o en X también, Por ¿no? eso, si está En en X. X negativo, siempre va a ser positivo. Sí, pero aquí la ecuación no va en virtud de que tengo que calcular un ángulo, sino de que estoy sumando las fuerzas que están en X. Independientemente, podría conocer este ángulo y en lugar de ponerle aquí, le podría poner 30, 25, lo que valiera. Ajá, entonces, les digo, para el tema de la estática, pues esto es lo importante, saber plantear las ecuaciones independientemente de las incógnitas. Ya las incógnitas, hay algunos problemas de estos que se llaman estáticamente indeterminados, que no podemos resolverlos porque luego nos salen, a lo mejor nos salen 3 ecuaciones y tenemos 4 o 5 incógnitas. Pues desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo, pues diríamos eso, no se puede resolver. Pero hay otras materias en donde, aquí porque estamos viendo que estos objetos no se deforman, pero hay otras materias en donde sí toman en cuenta la deformación de objetos y por esas condiciones pueden generar más ecuaciones y entonces lo resuelven. Pero para el tema de aquí de estática podemos decir, bueno, si nos salen más ecuaciones que incógnitas, no se puede resolver. No, hasta ahí estamos. ¿Okay? Ya les digo, ya los alumnos que estudian para ingeniería civil, para ingeniería mecánica, pues sí, tienen que tomar en cuenta deformaciones y demás y generar otras ecuaciones y resolver el problema tal cual, ¿no? Pero desde la parte de las bases de la estática hay algunos que no son. ¿Ok? Bueno, aquí ¿cuántas tenemos, jóvenes? ¿Cuántas incógnitas? 2. Tenemos 3. Ay, sí, es cierto. Sí. Entonces tenemos esta y aparte el ángulo. Más bien todo lo que está ahí, que es incógnita, ¿no? La fórmula. Ok, ahora hacemos suma de fuerzas en Y, jóvenes. Suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cómo nos quedaría la suma de fuerzas en Y? Menos TAD. Ajá, esa es, pero ya la conocemos. Sí. Entonces no me la calculamos aquí. ¿Cuánto sería TAD? Serían 200 kilogramos por 9 puntos. Serían 200. Pero ya se hace luego la operación por Newton, ¿no? Para que sea el. ¿Cuánto sería 200 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado? 1900. Entonces aquí ya lo ponemos como tal, ¿no? Menos 1962 newtons. Así 1962. Ajá. ¿Y cuál es la otra? Y la otra sería TAC. que se diciendo, ¿no? Más TAC. Seno de Seno de una forma que no conocemos. Sí, esa no la ¿Ok? Sería igual a 0. Ahí tenemos ya las ecuaciones. ¿Cierto? Ok, entonces tenemos una ecuación con 3 incógnitas. Tenemos 2 ecuaciones, bueno, la segunda ecuación con 2 incógnitas, pero todavía no lo podemos resolver. Todavía no lo podemos resolver porque pues, tenemos 3 incógnitas, ¿no? Bueno, pero aquí nos dieron un dato, jóvenes, kilonewtons. lo podemos tomar en cuenta. Sobre todo si nosotros lo aplicamos a la ecuación en donde tenemos 2 incógnitas. Nos dicen que la cuerda, cualquiera de todas las cuerdas de las 3, puede soportar 10.000 kilonewtons. Bueno, 10.000 newtons. 10 kilonewtons. Bueno, pues tomamos esa referencia como la tensión, cualquiera de las tensiones, ¿no? Entonces la voy a tomar para la tensión AC. Entonces voy a sustituir los 10.000 aquí. Entonces sería menos 1962 newtons más 10.000 newtons por el seno de una luz.
Y esto debe ser igual a 0. Ajá. Entonces, 10.000 igual a 1962 sobre 100. Ajá. 10.000 es igual a 1962 sobre En- 100. Sí es entre, ¿no? ¿Qué te pasa dividiendo? No, tendremos que dividir el 10.000. Sería el seno del ángulo, si no, No, lo hacemos por 1962 parte, sobre ¿no? El 10.000. seno, 10.000 por el seno del ángulo sería igual a 1962. Acá, pues primero paso multiplicando y digo que el seno del ángulo sería 1962 entre 10.000. Ajá, y por lo tanto, el ángulo sería Seno el inverso. inverso de 1962 entre 10. El ángulo mínimo para que soportara esos 10.000 sería de 11.32. Y hasta ahí queda mi problema, ¿no? Este sería el mínimo, 11.32 grados. ¿Qué quiere decir? Que si esta mano, por cualquier motivo, jalara más, Ya no ajá, y que al jalar hacia ese lado, este ángulo se redujera a más de 11.32, Sí, creo. la cuerda se va a romper. ¿Ok? Hasta aquí quedaría, aunque nosotros ya con este dato podríamos calcular la otra tensión. Ajá. Pero pues, el problema me decía que ¿ok?